Buenos días a todos y todas. La idea de hoy es dedicarle el espacio de la teórica al tema del medio ambiente y la idea es poder abordarlo desde una mirada compleja y desde una mirada multidimensional, en, lo cual, en la cual vamos a explorar mínimamente tres dimensiones. Eh, por un lado, vamos a tener una charla, también formando parte de esto que queremos que sea como el espacio de la teórica. Vamos a tener una charla con Ale Batain, donde Alejandro es especialista en gestión ambiental metropolitana, con un posgrado de la FADU, y es docente también de nuestra cátedra. Y él está reflexionando en una perspectiva que para mí es interesante en términos universitarios, de poder mirar con una mirada más compleja en términos de lo que implica la organización económica un poco del mundo y la consecuencia que eso tiene en el medio ambiente, que termina recalando en la calidad de vida en las ciudades, en la calidad de vida de las personas, hasta en los sistemas de organización política, la institucionalidad de las decisiones, de los impuestos. Me parece que tener que hablar de medio ambiente, me parece que está bien que podamos abordarlo también en esa dimensión en un análisis universitario. El otro plano a discutir, eh, para abordarlo, lo vamos a hacer con un videíto del Pepe Mujica. Es una presentación de él cortita en la cumbre de Río sobre medio ambiente. Me parece que es un buen mensaje donde también en una segunda dimensión del problema pone la mira muy específicamente en esta conducta que estamos teniendo como sociedad, en la cual el gran motor, casi único organizador del sistema social y de la economía es el consumo y el sobreconsumo. Y cómo eso de alguna manera va generando modos de producción, modos de vida. Creo que lo sabe poner bien en ese plano Pepe, mejor que nadie, y que está bien que lo podamos escuchar. Eh, si la organización del mundo se basa solo en aumentar los niveles de consumo, si el bienestar de los países, de las economías, es que haya más consumo, nos estamos metiendo rápidamente en una trampa sin salida. Hay algunos países, sobre todo los países nórdicos, que tienen mucha calidad de vida, que tienen muchos problemas ya solucionados, pero que empiezan a tener una mirada más inteligente que por ahí Estados Unidos o que China, como motores de economía basado únicamente con el único lente de aumentar nivel de consumo. Empiezan a legislar sobre caducidad, sobre el envejecimiento programado de los productos, empiezan a tener pautas de menor consumo como política pública. Me parece que es interesante poder abordar esa perspectiva también si vamos a hablar de medio ambiente. Y la tercera dimensión, que la voy a conversar un poquito yo, con algunas imágenes, tiene que ver básicamente con la dimensión urbana y la implicancia que tiene el medio ambiente en la relación con las ciudades, con las infraestructuras. Un poco hablábamos de eso cuando explicábamos el modelo metodológico de la cátedra y esa necesidad de poder tener una relación equilibrada entre la forma en que ocupamos el suelo y la naturaleza, ya que las ciudades, como dice Enrique García Spil, es una de las alteraciones más complejas, más impactantes que tiene la humanidad sobre el planeta. Entonces es importante poder generar, poder analizar cómo se da ese diálogo, cómo hacer para que ese diálogo sea un poco más sustentable. Hay mucha discusión
en los medios académicos sobre definiciones exactas de qué es la sustentabilidad, no es la sustentabilidad, ajustes a estos términos, a estas definiciones con más o menos celo. A los efectos de la materia, esta nos parece que está bien, como el término sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual pertenece. La sustentabilidad propone satisfacer las necesidades de la actual generación, pero sin que por esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, usemos el planeta con equilibrio, de modo tal que los recursos que usemos ahora sean los necesarios para que podamos desarrollar nuestras vidas, pero que no comprometan la posibilidad de las generaciones siguientes de seguir usando los mismos recursos. Básicamente es eso. Esto es un poco lo que le decía el consumo. Me parece que estamos complicados y el único organizador es el consumo. Estamos complicados como humanidad. Hay que poder buscarle otra vuelta a la organización de las economías. No puede ser que la única variable de éxito de los países es aumenta el consumo, aumenta la producción. Creo que de hecho esto que nos está pasando como sociedad, de la cuarentena, etcétera, en algún punto también nos pone en un lugar de muchísimo menos consumo que lo que tenemos habitualmente, y donde por ahí no pasa nada, qué sé yo. Desde ya hay gente que le falta todo, pero hay otra gente que puede mirar un placar y decir, si fuéramos animales y nos preocupáramos en tanto especie a sobrevivir con lo necesario para satisfacer las necesidades vitales, por ahí miramos un placar y decimos, no tendría que comprarme una cosa de ropa más en toda mi vida, con esto me basta y me sobra. Y bueno, permanentemente estamos como en pautas de consumo, y de consumo incluso con caducidad programada. Hay cosas que se fabrican, que ya se fabrican, pensando que duren X tiempo para obligar a la gente a seguir consumiendo y seguir comprando otras cosas. Y la verdad es que eso se hace en el medio de un mundo que reparte mal también, porque si esa fuera la necesidad para que todo el mundo pudiera estar incluido, pudiera estar integrado, pudiera tener lo necesario para organizar socialmente la vida de la humanidad, bueno, pero si hay 20 personas, literalmente 20 personas en el mundo que se llevan el 50% de la riqueza que genera toda esa concentración de consumo, y la verdad que estamos haciendo pelota el planeta por poca cosa, por 20 personas que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, ni sus tataranietos tienen capacidad de gastar las fortunas que acumulan. Entonces, pareciera que no tiene mucho sentido. Hay una reflexión que hay que hacer, y me parece que en la universidad hay que incluirla, esa reflexión, que no puede pasar de largo de una materia como la nuestra, no poder pensar en cómo tenemos que construir, no como una materia, diría, como una facultad y como una universidad. La universidad es el ámbito en el cual se tienen que poder poner en crisis este sistema. Una de las cosas que muchas veces queda como un eslogan, pero que trae consecuencias verdaderas, es que todo ese consumo, toda esa, sí, todo ese movimiento, toda esa combustión de los procesos de fabricación, de traslado, de motores a explosión, genera esto que se llama efecto invernadero, que no es más que una especie de paraguas de contaminación sobre el planeta, que hace que los rayos solares, que normalmente en la naturaleza el sistema está preparado para que los rayos peguen en la Tierra, una parte de la temperatura es lo que calienta nuestro medio ambiente, y otra parte se refleja. Lo que hace
Esto es que la parte que se refleja rebota contra ese paraguas de contaminación y vuelve a bajar, no se disipa. Y eso genera un calentamiento extra que es por fuera de los ciclos naturales, que los ciclos tienen oscilaciones. Vivimos en un planeta que sabemos que ha tenido periodos de glaciación, periodos de achicamiento de los hielos, etc. Pero la velocidad con que se está registrando el calentamiento y el derretimiento de los hielos es excepcional, lo que dice por lo menos el consenso científico del mundo. Con lo cual, si no desaceleramos el proceso de producción, el proceso de consumo, el proceso de contaminación, y podemos hacer que sea permeable ese paraguas de contaminación que tiene la atmósfera, podemos estar complicados como planeta con consecuencias a muy corto plazo. Algunas cuestiones de cómo implica la dimensión de lo ambiental sobre la ciudad. Las podemos organizar de distintas maneras, pero elegí organizarlas de estas, con inundaciones, con contaminación hídrica, con la contaminación del aire, con contaminación sonora, con el manejo de residuos sólidos o el desmanejo, y con la necesidad de poder tener un equilibrio en las ciudades de espacios verdes, de acceso a espacios verdes en tanto pulmón ambiental. Las inundaciones urbanas se producen, un poco es una de las emergentes más visibles de este cortocircuito en el subsistema construido entre la naturaleza y lo construido, en el medio biofísico. Y en realidad también se va empeorando en los últimos años y aceleradamente, porque por lo anterior, por la cuestión del calentamiento global, cambia notablemente el régimen de lluvia. Entonces está lloviendo mucho más, casi el código de edificación establece los diámetros de los pluviales que tiene que tener una construcción de acuerdo a la cantidad de superficie que tiene que evacuar de agua. Y en general hoy ya esos diámetros de esos pluviales empiezan a ser insuficientes. Hay mucha cosa también para agregar, la ciudad de Buenos Aires es un poco precursora de eso, pero hay una de las claves de las inundaciones tiene que ver con poder retrasar el acceso del agua a los sistemas pluviales. Porque esa placa de artificialidad, de alguna manera, la ciudad es una placa artificial puesta en un medio natural que la impermeabiliza. Entonces lo que normalmente, si no hubiera ciudad, habría lluvia cayendo en una tierra virgen que absorbería la lluvia. Como está impermeabilizada por la ciudad y cada vez más impermeabilizada, lo que sucede es que esa agua se dirige muy rápidamente hacia los sistemas de infraestructura pluvial. Y eso es lo que a veces los hace colapsar. Para todo eso hay infraestructuras posibles, hay modos también de construir, todo el código de edificación ya establece para algún tipo de edificación tanques retardadores de agua, tanques que juntan agua para poder ser utilizada para riego, en algunos países para ser utilizado para baños, para inodoros, etcétera, para lavar autos. Se recolecta el agua de lluvia en tanques y se retarda su acceso al sistema pluvial. Algunos elementos urbanos, bueno, desde ya los arbolados urbanos, los empedrados son más absorbentes, o los pavimentos articulados retrasan mucho el agua respecto al asfalto. Hay distintas estrategias para poder retrasar ese sistema. Y después hay obras más complejas, como los reservorios de agua, obras que ya son más de ingeniería sanitaria, de ingeniería hidráulica, y que se hacen para poder sanear las cosas como más profundamente. En la ciudad de Buenos Aires ha habido una cantidad de obras grandes, se han concluido obras que llevaron muchos años, muchos gobiernos en realidad, la obra del Maldonado,
antes se había hecho una obra en la Boca se inundaba. Si ustedes pasean por la Boca, por la avenida Patricios, van a ver que tienen un nivel de vereda elevado, con las puertas que están a 75 centímetros, 1 metro de respecto al cordón de la vereda. Eso es porque todas esas zonas se inundaban y ya no se inundan más, con obras más complejas de hidráulica. Lo que tiene la ciudad de Buenos Aires en general es que tiene, al estar apoyada de alguna manera en esa forma de media estrella sobre el Río de la Plata, el Río de la Plata tiene un régimen de marea muy variable, y puede subir o bajar 1,5 metros en cuestión de horas. Entonces, cuando llueve mucho y sucede esto de que el agua corre rápido hacia los desagües, hacia los sistemas de desagüe pluvial, de escurrimiento pluvial, si el río está alto, el río no permite que los desagües bajen. Hasta hace pocos años, y yo no sé si eso está saneado, pero ha habido eventos de sudestadas muy altas por viento sur o viento sudeste, en las cuales Libertador tenía agua ahí a la altura de River, del McDonald's, aparecía con agua sin que lloviera, porque era la propia agua de retorno del Río de la Plata. Entonces está un poco condicionada por esta cuestión. Por un lado la lluvia, y por otro lado la sudestada, que genera un tapón en el escurrimiento del estuario del Río de la Plata, que levante el nivel de agua tanto en la costanera, en el río, que no permita el escurrimiento de las aguas de lluvia. La ciudad de Buenos Aires, insisto, tiene las obras más necesarias, más graves, las tiene resueltas. El problema más complejo está en el resto del área metropolitana y en los círculos que se van generando casi como círculos viciosos, donde la población de menos recursos se termina alojando donde puede, que son los lugares que a veces son inundables, que no tienen valor de mercado, y entonces las distintas cuencas, la cuenca del Reconquista, del Luján, del Reconquista, Matanza, Riachuelo, y la cuenca sur del San Francisco Las Piedras, son a su vez, como vemos en el plano de niveles sociohabitacionales, son los lugares donde se localiza la población de menos recursos. Luego hay también un sistema más perverso, que es el de la ocupación, que ustedes lo están viendo en el análisis que hacen del área metropolitana, las enormes extensiones de tierra con urbanizaciones privadas, con muy poca gente que las ocupa, y que en general se hacen sobre grandes alteraciones del medio ambiente, porque son áreas que se rellenan, a veces se generan lagunas artificiales en el medio, con lo que sacan de esa laguna que profundizan, levantan los niveles y alteran los sistemas de escurrimiento de todas las zonas, y eso hace que haya zonas que antes no se inundaban y ahora se inundan por culpa de estas ocupaciones. Ahora, a partir de hace unos años, hubo un fallo de una jueza, y eso, detrás de esa polémica, más allá de dónde se pone el punto justo de las razones, me parece que sí lo que hay es una mirada desde el poder público, desde la justicia, por lo menos hay una mirada de un poco más de contralor sobre esas alteraciones en el medio ambiente. El otro tema es la contaminación que se genera en los cursos de agua. Nosotros tomamos agua del inodoro en algún punto, o de cerca del inodoro, porque evacuamos todos los desechos cloacales del área metropolitana que tienen red de servicio, los evacuamos por Vera de Sategui, y tomamos agua en Quilmes y ahora en el Paraná, en la cuenca del Paraná. Pero, digamos, el mismo recurso magnífico de agua, que es el Río de la Plata, nos brinda las dos cosas. Nos brinda el lugar donde se desechan los líquidos cloacales, y a su vez el lugar donde nos servimos del agua para potabilizar y tomar. En general la ciudad de Buenos Aires tiene riqueza en eso. Ciudades como Madrid, por ahí, ya tienen problemas de abastecimiento de agua potable muy restringido, muy grave, muy agudo. Nosotros es una de las regiones que tiene más
provisión entre toda la cuenca que viene del Paraná, del Uruguay, en el estuario del Río de la Plata, toda esa agua dulce, la verdad que es una reserva magnífica, pero que a su vez tenemos que cuidar. Casi todos los ríos subterráneos que llegan al Río de la Plata y que funcionan como pluviales, como el Ugarteche, el Maldonado, el Vega, el Guaita, el Medrano, etc., cuando no hay lluvia, a veces cuando volvamos a Ciudad Universitaria y pasen por ahí, vean que cuando no hay lluvia igual están sacando, están desaguando. Y lo que desaguan son desechos altamente tóxicos. Todo eso son derivaciones clandestinas de desagües cloacales, desagües industriales. Con lo cual ahí hay un punto de contaminación que siempre hay que monitorear y hay que cuidar. Y el más grave es el del riachuelo. El riachuelo es una de las cuencas más contaminadas del mundo. Hay 3 cuencas, que es la cuenca baja, como ahí se ve en el mapita, la cuenca media y la cuenca alta. Y yo creo que por un lado estamos en un momento razonable, aunque estancado. Acumar y todo el fallo judicial, que bueno, no me voy a extender con eso, por ahí está bien que lo charlen en los grupos, pero ha generado un antes y un después, una bisagra en la conducta pública, en la conducta institucional sobre el riachuelo. Hoy se está haciendo una obra que en un tiempo se completará, que tiene financiamiento del Banco Mundial, es un gran colector que corre paralelo al riachuelo y que la idea es que intercepte todos los desagües clandestinos cloacales y los trate antes de volcarlos al Río de la Plata. De esa forma se sanearía el riachuelo y se sanearía sobre todo los efectos sobre el Río de la Plata. Sanearlo no implica que nos vayamos a bañar en poco tiempo, ni siquiera sé si en algún tiempo, pero sí que se pueda hacer un uso no peligroso, que no sea un uso tan contaminante que hoy es peligroso para cualquier población. Estamos ahí a merced de poder tener una desgracia. Lo mismo sucede con todos los arroyos urbanos del conurbano, porque como mostramos en el plano anterior, las cuencas de los ríos, Reconquista, Luján, Maldonado, el arroyo San Francisco, los arroyos San Francisco de las Piedras, no es que es un hilo de agua al que llegan caños. Son redes, esto es una llanura, la ciudad de Buenos Aires está apoyada en una llanura pampeana, con un montón de vasos, como si fueran vasos sanguíneos. Entonces, toda esa red es la que, de alguna manera, genera, con un asentamiento humano apoyado arriba, es la que nos genera este tipo de paisajes de la foto de abajo, donde hay población que vive casi apoyada en la basura en varios lugares del conurbano, y en una relación casi triste, inequívoca, de un espiral vicioso de cuanto más pobre, más basura, más descuido, más contaminación. La otra cuestión es que no toda el área metropolitana todavía, y yo creo que esa es otra vergüenza institucional, social, de la que nos tenemos que hacer cargo, en la parte que me toca intento hacerlo, que todavía no todo está servido por agua de red en el área metropolitana. Y hay gente que no tiene agua, a 50, 60 cuadras, 70 cuadras de Plaza de Mayo, no tiene agua potable y no hay cloaca. Entonces, todo ese sistema urbano, a medida que se densifica y que está cerca de arroyos contaminados, hace que la gente usa pozo ciego para evacuar los líquidos cloacales, o tiran a los arroyos con vuelcos clandestinos, y a su vez se toma agua de bombas. Y esto genera que haya zonas que el agua que se está tomando es agua insegura, porque si bien obviamente son profundidades distintas, a veces la contaminación es tan grande en el suelo que llega a las napas. Y hoy hay pozos a 70 metros, que se supone que hace unos años, hace unas décadas, era agua segura, y que están tomando agua con una cantidad de nitrato que es peligroso para la salud humana. Entonces, también en términos de política urbana y de hacer urbanismo, para el que le toque, cuando le toque, poder resolver las cuestiones de infraestructura
son una responsabilidad indelegable y primaria. El otro factor de la contaminación del medio ambiente sobre las ciudades es la de la contaminación del aire. Los principales, en general, motivos de contaminación es la combustión de los motores y la combustión de los procesos industriales, que a medida que la industria se va reconvirtiendo, también se va volviendo más controlable, más controlada en los procesos de externalización de contaminación. Pero también, cuanto más pobre es un país, eso va a hablar un poco Alejandro, más a merced está de los intereses de los sectores poderosos de industria, tanto para volcamientos, para fumigaciones, etc. ¿no? Buenos Aires es una ciudad, en particular la región metropolitana de Buenos Aires, es una ciudad que es bastante limpia en su aire, porque al ser una media estrella apoyada en un horizonte totalmente abierto, como es el borde del Río de la Plata y del delta, tiene un pulmón ambiental enorme al lado, y es una ciudad baja, no es una ciudad que tenga una geografía que obstaculice el barrido de vientos, entonces permanentemente está barrida. No es que genere poco, una ciudad de 14, 15 millones de habitantes, de ninguna manera es una ciudad que no emita mucha cantidad de combustión, de contaminación, pero sí está muy disipada por la condición geográfica del resto. Hay ciudades como el Distrito Federal de México, Santiago de Chile, que cada tanto se declaran emergencias ambientales y la gente no puede salir de la casa. Bueno, decir esto hasta este año era un horror. Ahora nos impacta menos que no se pueda salir de la casa. Pero bueno, sí, sucede. Hay días que los chicos no van al colegio, que los equipos de fútbol no entrenan, etcétera, porque hay una cantidad de contaminación en la ciudad que directamente se monitorea día a día, y se dice, bueno, no, tal día no se puede, alerta tanto, no se pueden realizar tales actividades, como en cuarentena. Hay algo que por ahí está poco difundido, que es la contaminación sonora, y en realidad es muy grave porque genera grandes daños a la salud, no solo a los oídos, el sistema auditivo, sino que se vincula ya hasta episodios cardíacos. Hay parte del estrés que genera la cuestión sonora que hasta repercute en el sistema cardiovascular. Se supone que el oído humano está preparado para no estar afectado en forma dañina hasta 62, 65 decibeles. Y la ciudad registra en algunos lugares hasta 90 y 100 en esquinas que están monitoreadas y que son las más contaminadas. Así que es grave. Buenos Aires es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Creo que junto, no sé si a Tokio, pero es una ciudad muy ruidosa y una política, debería ser una política pública y todavía no está como muy visualizado eso como tema en la agenda. Otro gran tema es el manejo de los residuos sólidos, urbanos, que es un tema de cualquier gestión urbana, si algún día les toca participar en alguna. En general, además, son los contratos más onerosos que tiene una municipalidad. Es uno de los gastos más grandes. Y ahí yo creo que todavía se hace mucho, se ha hecho mucho, pero todavía nos queda mucho por hacer, sobre todo viendo a otras sociedades, y una vez más digo, no viendo a Estados Unidos, no sé cómo es la situación en los países asiáticos, no quiero hablar. Pero hay una relación casi directa entre desarrollo de capitalismo y generación de basura. Se genera mucho más basura en los lugares que tienen más capacidad de consumo. Y la verdad es que hay como un doble discurso. Si uno va, la cantidad de descartables, empieza a haber algunas cosas que disminuyen en términos institucionales, legales, que se empiezan a hacer, aunque sea simbólica, lo cual no es malo porque por lo menos
quiere decir que permea la agenda pública, la agenda política. Pero la verdad es que generamos una cantidad de residuos absurda y consumimos una cantidad de descartables que es absurdo. Es absurdo en esto que hacemos de la gran cuenta del planeta, ¿no? La cantidad de basura que generamos para tomar un café y generar un vaso de telgopor que su único sentido de existencia en la historia va a ser un vaso de café y un palito para revolver que se hace con un recurso no renovable. Tiene sentido por no poder lavar una tacita y una cucharita, digamos. Y eso llevado al extremo, la verdad es que si uno alguna vez va a comer algún fast food, terminás de comer y la cantidad de basura que se generó para comer un sándwich y tomar un vaso de algo, la verdad es que es enorme y es desproporcionada para el doble discurso moral, ambiental, políticamente correcto. La verdad es que las sociedades deberían ir a un proceso de menos generación de residuos y de reprocesamiento de esos residuos. Ahí también, una vez más, los países nórdicos hacen vanguardia en estas cosas, en sistemas de incineración que generan energía y que con esa energía generan otras cosas, entonces que hay un reaprovechamiento de toda esa ecuación. Nosotros todavía estamos en un sistema que no es de los más trogloditas del mundo, pero que es el de la deposición final sin compactación en rellenos sanitarios. Y la verdad es que eso ya queda, está casi agotada la capacidad que tienen los últimos reservorios ahí al camino a la vera del camino del camino del Buen Aire, son las últimas áreas que van quedando vacantes como de reposición, depositorios finales de basura. Así que bueno, es un tema de agenda que tiene el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene la ciudad de Buenos Aires sobre todo, porque la ciudad de Buenos Aires vuelca su basura en el área metropolitana, y habrá que resolverla de una forma más civilizada. Ahí hay un mapita que da cuenta de cuáles son los niveles de generación de residuos según por municipio, donde los municipios más ricos son claramente los que generan más toneladas por habitante, y la evolución que va teniendo también la generación de residuos en la historia, y cómo los años por ahí donde hay crisis económica y baja el consumo, se baja también la generación de residuos. Digamos, deberíamos tener conducta de ser una sociedad que consuma lo adecuado y que genere los mínimos residuos que pueda procesar en sí mismo, un poco lo que decíamos al principio en términos de definición de sustentabilidad, tenga la capacidad de poder, de poder asimilar lo que produce como residuo para su desarrollo. Por último, hablar un poquito de los espacios verdes. Con eso hay mucho mito, y que la Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber 11 metros cuadrados por habitante. Mito porque son números muy discutibles. Muy discutibles en tanto existen en una ciudad por ahí pulmones ambientales que generan purificación de oxígeno, renovación de oxígeno, y que no son computables como plazas, en definitiva porque terminan siendo, no sé, el aeroparque, el hipódromo, lugares que no son utilizables como un parque, pero no obstante son espacios con verde y que generan renovación de oxígeno. La verdad es que está bien hacer estudios, es difícil universalizar, a mí me parece que siempre tiene que haber una relación armoniosa entre cantidad, densidad de población y acceso a espacios públicos, y de distinta escala, de distinto uso, según el tipo de personas, según género, según edades, según usos sociales y costumbres sociales. Me parece que una sociedad debe poder organizar, garantizar a distancias adecuadas y lógicas, poder garantizar espacio de recreación y una utilización del arbolado urbano, de los parques, las plazas,
que sea adecuado como para que todo ciudadano tenga, entre sus derechos ciudadanos, tenga la posibilidad de acceder a un espacio recreativo, a un espacio con capacidad de poder tener renovación de oxígeno, etc. Bueno, cerrando entonces un poquito la charla, vamos a analizar la cuestión ambiental desde 3 dimensiones. Esta es una, que es la más urbana. Después vamos a tener, también ahí, no se lo pierdan, tenemos colgado un videíto del Pepe Mujica, muy lindo, que me parece que él explica mejor que nadie la cuestión esta de bajar un cambio bien al estilo del Pepe, bajar un cambio en qué sentido le damos a la vida y al consumo indiscriminado como casi como único motor idiota de las conductas, ¿no? de los tiempos vitales que le dedicamos a eso. Y una mirada de Alejandro Bataille de la cuestión un poco más superestructural y de cómo el mundo define e institucionaliza determinadas conductas y patrones desde una lógica que tiene que ver con el dominio económico de alguna manera y los intereses económicos de unos pocos muy poderosos.